Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Desde Lacan hacia Freud. Desde Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis creamos este video podcast como una nueva forma de transmitir lo que hacemos. Esto es, tomar por caso un tema actual, un fenómeno que nos interroga, una noticia, personajes antiguos o actuales, una obra de arte o simplemente un texto. Hacemos el análisis dejándonos orientar por los tres registros lacanianos, real, simbólico e imaginario, para luego identificarlos en Freud. Así que si te interesa el psicoanálisis, quédate con nosotros para abordar el primer tema del podcast alrededor de la relación sexual. ¿Que no sabes mucho de psicoanálisis? Pues no importa. Nuestra intención es que puedas entenderlo. Y si crees que lo has escuchado todo sobre la relación sexual desde el psicoanálisis, quédate también y danos tu opinión. Quien les habla, Felipe Bedoya desde la ciudad de Medellín, y tengo el gusto de saludar a mis compañeros de mesa. Me acompaña en primer lugar Marcela Ospina desde Cartagena. Marcela, ¿cómo estás? Hola Felipe, te saludo y a todos nuestros oyentes. Estoy bien, gracias, y sobre todo muy entusiasmada de participar en este primer capítulo donde hablaremos sobre un tema que me interrogó desde hace tiempo y que precisamente dio lugar a lo que abordaremos en los próximos minutos. Déjame primero saludar a nuestro otro compañero de mesa, Sebastián Amador. Hola, también de mi parte un saludo a todos los oyentes. Bien, y sin más, demos inicio a este primer capítulo de Desde Lacan hacia Freud. Como anunció Marcela hace unos segundos, el tema que abordaremos inicia con un encuentro que tuvo ella con la afirmación de Lacan: no hay relación sexual. ¿Y cuál será la forma de aproximarse para contestar a la pregunta ¿cómo llegó Lacan a concluir que no hay relación sexual? Parece una pregunta muy compleja y esperamos que este diálogo sobre la no relación sexual desde Lacan hacia Freud pues nos ayude a aclararnos. Es también un aporte de lecturas fundamentales al tema de sexualidades convocado desde las jornadas de la nueva escuela lacaniana. Bien, y antes de darle la palabra a Marcela, Sebastián nos leerá una cita de Johann Nestroy que más adelante retomaremos. Sebastián, adelante. Gracias, Felipe. Dice Nestroy, en el monte de Venus olvidó honor y deber. Qué raro que a nosotros no nos pasen esas cosas. Qué raro, sí. Como la primera vez que escuché no hay relación sexual, que me pareció una expresión muy brusca. Yo me preguntaba en ese entonces por su sentido. Sin embargo, hoy me interesa saber cómo llegó Lacan a formular esta afirmación. Yo creería que es una conclusión acerca de la relación sexual, lo que quiere decir que los tiempos lógicos de su enseñanza están implicados en esta elaboración. Por tanto, puede ser relevante una búsqueda por esos primeros instantes de ver de Lacan sobre la sexualidad. Por ejemplo, en los escritos técnicos de Freud, el primer seminario de Lacan, creo que es un buen lugar para empezar. Estoy de acuerdo que es un buen lugar para empezar, Marcela. Cuéntanos más, por favor. Bueno, eh, en una primera búsqueda por este seminario, encontré varias citas interesantes. Sin embargo, me quedé con una sobre la función sexual del síntoma porque me parece que de entrada plantea algo problemático en la sexualidad humana y además rescata lo fundamental de la orientación lacaniana. Sebastián, ¿podrías leer lo que dice Lacan en su primer seminario en el capítulo 10, Los dos narcisismos? Claro que sí, dice Lacan. Para Freud, se trata de mantener un uso bien delimitado, hoy diríamos operativo, de la noción de libido que es esencial a la preservación de su descubrimiento. ¿Sobre qué se funda, en suma, el descubrimiento freudiano? Sobre la prehensión fundamental de que los síntomas del neurótico revelan una forma desviada de satisfacción sexual. Freud demostró la función sexual de los síntomas en los neuróticos de modo muy concreto, a través de una serie de equivalencias, siendo la última de ellas una sanción terapéutica. Sobre esta base sostuvo siempre de que no aportaba una nueva
filosofía totalizadora del mundo, sino una teoría bien definida, fundada en un campo perfectamente delimitado, pero enteramente nuevo, que implicaba cierto número de realidades humanas, particularmente psicopatológicas, los fenómenos subnormales, es decir, aquellos que la psicología normal no estudia, los sueños, los lapsus, los fallos que perturban ciertas funciones llamadas superiores. Los síntomas del neurótico revelan una forma desviada de satisfacción sexual. Es interesante. Marcela, ¿cómo piensas desarrollar el tema? A ver, para poder transmitir lo que pudimos entender de esta cita y contestar a la pregunta que me llevó a realizar esta búsqueda, creo que se hace necesario aclarar primero qué es una equivalencia y en qué campo la sitúan Freud y Lacan. Luego seguiremos estas equivalencias a lo largo de un caso y por último intentaremos aclarar cómo los síntomas neuróticos son revelación de una desviación sexual. Es lo que te podría contestar Felipe del cómo desarrollar el tema. Y bueno, diciendo esto, yo creo que empecemos por el significado de equivalencia para ubicar su campo. Bien, empecemos. Una equivalencia es, según la Real Academia Española, igualdad en el valor, estimación, potencia o eficacia de dos o más cosas o personas. Una cosa puede equivaler a otra, tal como una palabra puede ser sustituida por otra. Esto nos dice que estamos en el campo del lenguaje, es decir, en ese campo perfectamente delimitado del que nos habla Lacan en la cita y en el que se mueve Freud. Por tanto, habrá que tener en cuenta, al hablar de equivalencias, el registro simbólico que funda el campo del lenguaje, el cual abre una posibilidad muy amplia de equivalencias o sustituciones que van desde lo fonemático hasta lo discursivo. Entonces, para seguir estas equivalencias, escogí uno de los casos de neurosis obsesiva que Freud presenta en el sentido de los síntomas, la conferencia número 17 de sus conferencias de introducción al psicoanálisis. Estas conferencias que Lacan tiene bastante presentes, pues en esta cita da cuenta de como una lectura minuciosa, sobre toda la conferencia que está titulada La fijación al trauma, lo inconsciente. Sin embargo, ¿verdad? El tema sobre la función sexual de los síntomas, demostrada a través de equivalencias, aparece a lo largo de al menos 9 de estas conferencias de Freud, que se encuentran en la segunda parte. Entonces, en el sentido de los síntomas, Freud nos presenta dos casos de la interpretación del síntoma. Sí, y aunque no encontré la palabra equivalencia como tal en ninguno de los dos casos, sí aparecen permutación, sustitución y varias referencias a lo que es la interpretación del sueño. Esto quiere decir que para seguir estas equivalencias debemos de tener en cuenta los mecanismos del sueño que Freud plantea. Hablamos de la condensación y el desplazamiento o, en términos de Lacan, aunque no se corresponda completamente, la metonimia y la metáfora. Así es, y tampoco estaría de más, creo yo, antes de avanzar, contextualizar el caso en su época un poco. Pues estamos hablando de un relato de Freud del año 1916, tiempos en donde todavía se usaba como una habitación para cada miembro de la pareja en la noche de bodas, y era de suma importancia el tema de la virginidad de la mujer, previo a la boda. El matrimonio quedaba consumado con la prueba de la sábana, que en muchas culturas era exhibida la mañana siguiente. Bien, pues ya tenemos los puntos sobre la mesa, pero antes de seguir con el caso de Freud, se me ocurre que sobre este tema tan particular de la relación sexual en el ser humano, pues hay muchos ejemplos que uno logra ubicar en la cultura. Y uno de ellos es la apuesta que diferentes plataformas digitales como Netflix le han hecho a series que tratan el sexo y la sexualidad y que ha agrupado un público fundamentalmente joven que consume y replica estos contenidos. Series como Sex Education dan cuenta de esto,
Y como dato curioso, cerca de 40 millones de usuarios han visto la serie, esto según cifras de la plataforma. Desde la primera temporada recibió el reconocimiento del público y de la crítica por igual y evidentemente abrió debates culturales sobre la sexualidad, las relaciones y la identidad. Ahora, las series de este tipo son solo un ejemplo de muchos que podemos ubicar, Marcela. O si nos vamos a la literatura, encontramos, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante. No sé si algún oyente ha tenido la oportunidad de leer En el Canto del Paraíso, donde es evidente que no hay encuentro entre Dante y Beatriz, ni siquiera sus miradas logran encontrarse. No extraña entonces que pues, sea una comedia, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, nosotros tomaremos un caso de Freud y atentos porque si Freud dice que los síntomas de esta mujer le despertaron el apetito de saber, es por algo. ¿Qué habrá encontrado Freud en este caso? Pues los invitamos en nuestro próximo episodio a descubrirlo.